también poder compartir las experiencias de este tema que es muy vivencial y tiene que ver mucho con el vínculo que tenemos nosotros con los animales. Yo desde pequeña siempre tuve perros y cuando era muy niña, tuve un papá, tuve porque ya murió hace tiempo, que le costaba mucho, primero porque trabajaba mucho y segundo le costaba mucho jugar. Él no sabía jugar. Y resulta ser que cuando yo era muy pequeña yo descubrí, me di cuenta después al pasar del tiempo, que cuando estábamos con el perro era el único momento en que él podía jugar y vincularse también con el perro y conmigo. Y a partir de allí, después con el tiempo, siendo psicóloga también, me di cuenta que mi conexión con los animales era porque era un puente de conexión que me hacía comunicar con mi papá. Siempre hay un motivo por el cual los animales siempre nos gustan y normalmente está muy asociado a la infancia, a las personas que han tenido más contacto y los niños que han tenido más contacto con animales son los que tienen más sensibilidad hacia ellos y también hacia la naturaleza. Por eso que es importante que desde pequeños siempre los niños interactúen con los animales. Entonces, después de adulta, siempre he tenido perros toda mi vida y cuando estudié psicología, me parecía una carrera un poco clásica, muy rígida, sobre todo yo estudié en la Universidad Central, una escuela que tiene muchos años, y empecé a buscar, yo tenía, no sé, unos 20 años o 22 años, empecé a buscar cómo conectar la psicología con lo que más me gustaba, que era también los animales y la naturaleza. Y allí descubrí que existía algo que hacían terapia con animales. Y yo decía, ¿pero qué es eso? No entendía muy bien. Y además en aquel momento aquí tampoco se conocía, porque esto tiene realmente, llegó aquí a Venezuela hace como 17 años, 20 años. Esto es algo muy todavía, muy nuevo, que todavía está en pañales. A partir de que entonces descubrí que esto existía, empezó el sueño de poderlo hacer aquí en Venezuela. Para eso yo viví 10 años en Italia hace mucho tiempo y me regresé hace 9 años. Soy una de las pocas venezolanas que se regresa a su país y que quiere hacer esto aquí. Y me formé allá con un italiano que se llama Roberto Marchesini, que es una escuela que ellos tienen de formación sobre un modelo en específico, que ya les voy a hablar de cuál se trata, que se llama cognitivos antropológicos. Ok. Ahora, quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué es un perro? Esta exposición está hecha justamente para compartir. Para ustedes, ¿qué es un perro? ¿Qué es un animal? Para ustedes, ¿los perros piensan o sienten? ¿Tienen cognición? ¿Tienen un vínculo? ¿Qué es un vínculo para ustedes? Me gustaría que me respondieran, no sé si por allí hay por lo menos escrito, si les da pena responder. A ver, yo estoy tratando de ver si hay algún tipo de... Ok, ya ahora estoy leyendo. Claro, tener un perro, doctora, significa, bueno, tener una compañía, ¿no? Una compañía y es parte de la familia, ¿no? Considerado como parte de la familia, que nos brinda alegría, nos brinda tranquilidad. Es personalmente lo que yo opino, ¿no? Ok, gracias, Laura. Por aquí nos dice que es un angelito que puede sentir, tiene sentimientos y que es parte de la familia, justamente. Bueno, esta concepción que tenemos ahorita de los perros o de los animales en general es nueva, porque antes no se creía que eso era así, antes se veían los animales como robot, como algo mecánico, y no se creía que los animales pensaban, tenían emociones y sentían y tienen cognición. Ya está demostrado inclusive científicamente que es así, y es importante también el vínculo. Ahora, para ustedes, ¿qué es el vínculo? Cuando yo hablo de vínculo, los que tienen gatos, perros, algún tipo de animales, ¿qué significa para ustedes vínculo? Y recuerden un poquito, si han leído El Principito, que habla también de lo que es el vínculo con el zorro. Yo siempre agarro esa metáfora porque es muy bonita y tiene que ver con esto. Un lazo que une, exactamente, el vínculo es un lazo. Para mi perrito es un ser vivo que es tan importante como el ser humano. Ok, claro, yo me imagino que aquí hay mucha gente que le gustan los perros, los animales, y para nosotros es como natural verlo así.
pero para mucha gente que no les gusta o que sencillamente los ignoran, porque no es cuestión de gustar, para ellos no es tan evidente, no lo sienten así. A través del tiempo, la domesticación se creó hace en la literatura existen diferentes teorías. Algunos dicen que fue hace 40.000 años, otros fueron que fue hace 15.000, otros que fueron hace 10.000. Pero lo que sí es verdad es que el perro fue el primer animal que tuvo contacto con el hombre y a partir de ese contacto vino la domesticación. ¿La domesticación qué significa? Significa que el perro y después fue el gato, ellos se acostumbraron a nuestro ritmo de vida, ellos se acercaron a nosotros y nosotros lo acostumbramos a nuestro ritmo de vida y fue un acompañante de vida. Al principio no se veía el animal como algo para utilizarlo, y ahorita vamos a hablar de eso, de qué significa utilizarlo, algo utilitarista, sino era sencillamente una relación. Fue después que el hombre, como siempre digo yo, le vio una utilidad de distintas formas, de distintas maneras, y ahí fue cuando empezaron, entre comillas, los problemas, porque hay cosas positivas y negativas como todo. Entonces, ahora, el animal o el perro se pasa de ver de objeto, ya no es un objeto, sino es un sujeto igual que nosotros, como dicen aquí. Es un ser vivo que es tan importante como el ser humano. Todos los animales son importantes. Entonces ya cambia la visión de ver de objeto a sujeto. Empiezan a hacer investigaciones acerca de cómo aprenden los animales, sobre todo los mamíferos, los que se asemejan más a nosotros, y se dan cuenta que ya ese método antiguo que se utilizaba antes de condicionamiento clásico y operante, que viene de la psicología, sobre todo de la psicología conductista, ya no es suficiente, porque resulta ser que sí tienen cognición y sí tienen emociones, y no aprenden nada más porque tú le des premios, o porque tú los acaricies, o porque haces lo mismo 100 veces hasta que lo aprenden, o porque los castigues. Entonces, eso cambió todo, está cambiando toda la parte de educación canina y de educación en general, con los caballos, con los conejos y con como los mamíferos en general. El ser humano y el animal son diferentes. Hablamos. ¿Sí? Díganme. ¿Me oyen? Sí, sí, se le escucha Hola. perfecto. Se le escucha perfecto. Está bien. No, Por favor, pensé que no me escuchaba. a las personas que están ingresando se les Ok, invita, por favor, a apagar su micro, por favor. Muchas gracias. Disculpe, psicóloga. ok. No se preocupe. Entonces decía que así mismo como me dijo alguien en el chat, y los invito a los que están entrando que pueden escribir por el chat mientras que yo estoy conversando. Ahora los animales se ven iguales al ser humano en cuanto de que nadie es mejor o peor, pero diferentes. Somos diversos en nuestras necesidades y en nuestra forma de comunicarnos y de ser, pero somos iguales en cuanto a valor. Entonces se le da un valor diferente a como se le daba antes. Y ahora se le otorga al animal una voluntad, una decisión. Se ha comprobado que hay animales que deciden de hacer o no cosas, que dentro de su cognición y su pensamiento, que es diferente a la nuestra, tienen también una voluntad. De hecho, ahorita la tendencia es que no se le dice dueño ni propietario de animales de compañía o de mascotas, sino que se le llama tutor. Entonces, cuando vean y se metan mucho en esta área, a los que les gusta, van a escuchar sobre todo la parte europea, los argentinos, los chilenos, sobre todo los que están ya metidos en la educación canina, ya no se le llama más entrenador, sino educación canina, los llaman mucho tutores de perro. Cuando vas al veterinario, te preguntan quién es el tutor de este perro, no el dueño. Aquí en Venezuela todavía le seguimos llamando dueños y propietarios, porque aquí tampoco ha llegado esto y tampoco tenemos esa visión, ese paradigma que está cambiando. Esto está cambiando en general. Esto es una referencia que yo les doy, que les digo que lo busquen con calma. Sin embargo, yo lo voy a explicar muy por encima. Son las teorías del vínculo humano-animal, son unas teorías que han hecho investigaciones
y han comprobado que el ser humano tiene esta necesidad de la biofilia, es la necesidad de conocer lo que está vivo, lo que se mueve en la naturaleza, como los seres humanos y en la naturaleza. Esta necesidad es innata en nosotros. Y eso es lo que llamamos la biofilia. También está el comportamiento afiliativo, que es el comportamiento que nosotros tenemos de estar en grupo, de que somos seres sociales y necesitamos redes sociales. No hablo de las redes sociales virtuales, sino de las redes sociales que nada más existían antes. De esas redes sociales de contacto físico también con los demás, de poder conversar, y por eso nos está haciendo mucho daño este encierro y esta situación de pandemia, porque necesitamos el contacto con los demás y con los animales. Este comportamiento afiliativo también es innato en nosotros, y también ya la ciencia ha demostrado que es así, y también los animales lo tienen, no nada más nosotros. Nosotros somos seres biológicos y sociales, y también hay necesidades biológicas y sociales que nos lleva a buscar a los animales y a tener esa relación y ese vínculo con ellos. Y la otra es la neurociencia, que esta sí es como la más conocida dentro de esta área, que es donde se ha comprobado que solamente el contacto visual con un animal, nada más el mirarlo, nosotros a ellos, hace que nuestro nivel de oxitocina, dopamina, feromonas y otras hormonas más suban, y eso está relacionado con la felicidad y con la alegría. Y que nuestro cortisol, que es la hormona que está asociada con el estrés, baje. Y inclusive ahora se comprobó que no nada más es el ser humano que tiene contacto visual con los animales, se produce eso, sino que también los perros también tienen se les sube la oxitocina y otras hormonas. O sea que el beneficio del vínculo es bidireccional, es para el perro hacia nosotros y nosotros hacia el perro. Y esto es muy importante porque siempre pensamos que somos nosotros los que somos beneficiados, y tenemos que pensar que también ellos deberían ser beneficiados de alguna manera por nosotros. Como les decía antes, al principio, después que el hombre empezó a tener este tipo de vínculos con el ser humano, empezó lo que es la zootecnia. La zootecnia es la instrumentalización del animal que nace de cuando el hombre se da cuenta que le puede sacar provecho en el sentido positivo, la leche, la lana, que puede usarlo de esa forma, que tiene que ver con los campesinos, como antes de la industrialización, tenía que ver con eso. Y eso llevó a que los animales se vieran como algo inferior, como algo que yo tengo el poder de hacer con los animales lo que yo quiero. Sería ideal, y eso es en un mundo ideal, yo no tengo esas expectativas, pero hay muchas personas que están en esta área y lo que se quiere es que las personas sean vegetarianas. Es muy difícil ser vegetariano, sobre todo si no naces en esa cultura, pero lo ideal digamos que es una posición muy extrema, pero lo ideal es eso, es inclusive que tengamos tanto vínculo con los animales que lleguemos a renunciar a comer carne. Yo una vez lo probé y no pude, así que yo soy vegetariana, pero sí tengo muchas personas alrededor que sí lo son y bueno, decidieron tener esa posición. Ahora, la zootropología es la ciencia que estudia la relación entre los animales y el ser humano. Justamente es un nuevo enfoque creado por Roberto Marchesini en Italia hace más de 20 años, que se ha difundido sobre todo en España, en Francia, en Estados Unidos. Todavía aquí se conoce muy poco. Y hace que ese estudio no nada más estudie la relación, sino lo que les dije antes, el beneficio que tiene tanto el animal como el ser humano al vincularse el uno con el otro. La zootropología dice que el beneficio que existe es por el resultado de este vínculo. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente ya vamos a entrar en el tema de las terapias. Cuando se habla de terapia, siempre las personas ven el animal como si fuese solo terapéutico, como si fuese terapéutico por sí mismo, como si fuese casi mágico.
Y por un lado, digamos que sí, puede dar efectos terapéuticos, pero por el otro lado, eso no es terapia. Y la terapia existe principalmente cuando hay vínculo entre el ser humano y el animal. Si ese vínculo no existe, si hay una persona que hace terapia con un animal y no le gusta estar con el animal o no hay feeling, porque los animales también tienen feeling con nosotros, puede ser que te caigan mal, puede ser que te caigan bien, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay perros que uno no se le acercan, o así como los seres humanos que hay antipatías y simpatías. Pasa lo mismo con los animales. Eh, y la zoantropología le da mucho valor a lo que es el vínculo y dice justamente que el animal en estas actividades, en estas intervenciones asistidas, que ya les voy a explicar cuál es la diferencia, el animal se involucra, no es utilizado, ya les voy a explicar por qué. Y es recíproco este vínculo, y es negociado, ya vamos a ver por qué de todas estas cosas. Ok, las intervenciones asistidas con animales, digamos que es una categoría, una clasificación de esta historia que tiene este tipo de terapias, donde se llegó a una conclusión mediante varios estudiosos y personas que tienen años trabajando en esto, donde ellos pensaron que el título mayor, el título es Intervenciones asistidas por animales. Estas intervenciones se dividen en tres. Estas intervenciones primero son actividades que se realizan en el área de la salud, la educación y lo social. Incluyen la participación de animales que actúan como motivadores y puentes de conexión. Y se dividen en tres. Estas tres divisiones son las actividades asistidas por animales, que son actividades lúdicas, a veces son educativas, pero principalmente son lúdicas. La educación asistida por animales y las terapias, que es a lo que vamos ahorita. En la primera, que son las actividades asistidas con animales, no se requiere de un personal en el área de la salud, ni tampoco en el área de educación, sino se requiere de un educador canino que sepa qué tipo de actividad lúdica, recreativa va a hacer, siempre respetando ciertos cánones de las intervenciones, porque para esto también hay como manuales prácticos y éticos también. Hay una parte bioética muy importante que hay que tomar en cuenta, pero no se necesita de un diseño como tal, ni de terapeutas, ni de nadie profesional. En cambio, en las otras dos, en la educación asistida y en la terapia, sí se necesita. Okay. En la educación asistida con animales, y nada más se los voy a nombrar porque me parece que cuando se habla de una se tiene que hablar de las tres y después especificarse en la que uno quiere. En las actividades que no tienen una o varios objetivos educativos, son actividades que tienen uno, por favor, micrófono. Hay alguien con el micrófono ahí. Actividades que tienen uno o varios objetos educativos enmarcados o no dentro del currículum escolar. ¿Qué significa esto? Que son actividades en que a veces se toman en cuenta las materias, el currículum que tiene el colegio o la universidad, porque a veces también se hacen universidades, para poder alcanzar esos objetivos, los contenidos del colegio. Pero no necesariamente tiene que ver con los contenidos, sino también tiene que ver con los valores, con principios educativos que tienen que ver con, vamos a hablar, en un salón hay un problema de que no aceptan a un niñito con discapacidad o que hay bullying. Entonces vamos a tomar ese tema con la profesora, con la maestra, y a través del animal vamos a conversar sobre ese tema y vamos a hacer actividades relacionadas con ese tema sin poner al niño directamente en exposición de los demás. Y con actividades vamos a conversar con este tema. De hecho, a veces inclusive se incluyen a perros con algún tipo de discapacidad para poder hablar de discapacidad. Está dirigida por profesionales de la educación, como psicopedagogos, profesores, maestros, dependiendo de dónde va dirigido el proyecto. Y se realiza un diseño, un programa y una evaluación con objetivos. Una evaluación que se puede realizar antes, durante y después, y tiene que haber por lo menos 2 o 3 objetivos. Y la terapia asistida con animales, que es la que hoy vamos a profundizar un poquito más, son actividades o tratamientos llevados a cabo por varios profesionales de la salud o en la educación, en donde se incluyen a los animales previamente seleccionados y educados con el fin de alcanzar objetivos o resultados esperados. Esto quiere decir que las terapias
ya existen, si hay algún terapeuta ocupacional o algún psicólogo también, me gustaría saberlo, ya existen como tal, y lo que hacen es, lo que hacemos es incluir al animal dentro de estas terapias, incluirlo en las actividades, tomando en cuenta los objetivos que se quieran alcanzar. Por ejemplo, tipo de psicología también, porque hay diferentes áreas dentro de la psicología. Si yo soy una psicóloga, yo soy psicóloga educativa, por ejemplo, y estoy en el área de discapacidad. Entonces yo trabajo mucho con lo que es el autismo y trabajamos en equipo, porque esto se trabaja con un equipo transdisciplinario, y la idea es que si hay un niñito que tiene una terapia de lenguaje, una terapia ocupacional y quiere trabajar con el perro, entonces busque también a un psicólogo y se trabajan objetivos compartidos. Si yo necesito que el niño lea y al mismo tiempo necesito aumentar la autoestima, entonces vamos a diseñar actividades para poder alcanzar ese objetivo con el animal. Entonces lo que hacemos es incluir al perro. Forman parte integral de un proceso o tratamiento terapéutico. Cuando digo integral es porque a veces antes se le llamaba esto terapia alternativa. No, no es una alternativa. Integra algo que ya existe. No es como que la última medicina que me queda, la última opción. No, incluimos al animal dentro de algo que ya además es científico y tiene una profesión, no es una cosa hecha a lo loco. Se realiza un diseño, tiene un plan, una planificación, que es un diseño, como todos los terapeutas tienen un plan de intervención. Bueno, si estudiaron, tienen un plan de intervención, y ese mismo plan de intervención se adapta para incluir al animal. Entonces, por eso que siempre decimos que terapia es cuando está en el grupo la existencia de un terapeuta, donde se hace un diseño, un programa, y se evalúa, se puede evaluar antes, durante y después. Y también se decide cuánto tiempo se va a durar ese tipo de tratamiento, porque es finito, no es infinito, son sesiones que por lo menos tienen que ser mínimo 10 sesiones, y se va evaluando los resultados, si funciona, si es necesario el animal, porque a veces no es necesario el animal, dependiendo del tipo de discapacidad o condición o problema que tiene la persona en ese momento. Ahora, yo aquí, cuando vean mi próxima lámina, que es esta, por ahí me van a preguntar seguramente, ¿cuál es la población? Bueno, yo no pongo lámina dentro de mi presentación, yo no pongo lámina de la población o de las personas o tipo de discapacidad, porque en la terapia realmente no importa tanto qué tipo de discapacidad o qué tipo de etiqueta se le pone a la persona clínicamente, o condición o problema que tiene, porque ahí lo importante es, primero, que el terapeuta esté presente y el vínculo que se va a formar entre el animal y el terapeuta. Todo lo demás, tenga lo que tenga, se puede hacer con cualquiera, se puede hacer con niños con autismo, con personas adultas mayores que tengan Alzheimer, se puede hacer con niños que tienen problemas de lenguaje, déficit de atención, algún tipo de déficit motorio, que tengan problemas también motrices. Se puede hacer con cualquier persona. Entonces yo siempre digo, no importa la etiqueta, lo importante es la persona. Ubiquémonos en la persona y en hacer las actividades que las personas puedan hacer para mejorar lo que está mal, y también acordémonos de cosas que hace para poderlas valorar. Yo siempre digo, hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? Siempre medio vacío. ¿Se puede aplicar con personas que padecen de trastorno de pánico? Sí, ya vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los tipos de perros que existen de formación para hacer este tipo de intervención. Esto empezó oficialmente con un psiquiatra que se llamaba Boris Levinson en 1953. Fue el primero en esa época, estamos hablando de los años 50, que se atrevió a incluir dentro de sus sesiones, sin que nadie creyera en eso, a su perro. Ese era su perro. A partir de allí empezaron otras personas a incluirlas dentro de sus sesiones, psicólogos y psiquiatras y médicos, incluyendo a Freud, que también tenía un chau chau y también lo hacía. Ok.
Ok, dentro de las terapias asistidas por animales es necesario, primero, que las personas estén formadas en esto. Ahora hay una formación que se está realizando en todo el mundo, donde hay dos tipos de formaciones. Uno son para las personas en el área de salud o de la educación, que se quieran formar y hacer terapia o educación asistida con animales. Y al mismo tiempo, hay otro curso que es para el técnico o guía animal o educador canino, que es una persona que ya es educador canino, que quiere ser educador canino, que tiene un perro y que tiene que estar presente en la sesión con el perro, porque es la persona que va a tutorear a cada instante cómo se siente el perro, si le gusta hacer la actividad, y ya vamos a hablar de eso más específicamente, pero hay dos tipos de roles, lo que es el técnico, que se llama técnico en intervenciones, y lo que es el experto. Hay personas que tienen una certificación y hay personas que tienen las dos. También es importante que siempre en las terapias se tomen en cuenta independientemente del tipo de enfoque del terapeuta o del profesional, porque por lo menos en psicología están los dinámicos, están los sistémicos, están los educativos, están los clínicos, conductistas. Entonces, independientemente de cuál es la especialidad que tú tengas o la mención que tú hayas estudiado, es importante trabajar las 4 áreas, que es la física, la cognitiva, la relacional y la emocional. Tomar en cuenta siempre esas 4 áreas. Eso no quiere decir que la vas a trabajar las 4. Eso quiere decir que el terapeuta tiene que evaluar junto con el equipo transdisciplinario cuál es el objetivo y qué es lo que necesita el usuario o el paciente, y decidir cuál área se va a trabajar. Y a partir de allí, diseñar las actividades en conjunto con el educador canino y el perro. Ese es el verdadero trabajo que hay detrás de esto. Depende del modelo de terapeuta, como les dije, cada quien lo puede hacer a su manera, con su profesión y su creencia, porque dentro de la medicina hay diferentes tipos de enfoques. Así también pasa en la psicología, en la terapia ocupacional, en la terapia del lenguaje, en la psicopedagogía. Así que no importa eso. Y por lo menos aquí nosotros también, y puse esos 2 ejemplos, nosotros utilizamos mucho un modelo que se llama MODI, que es un modelo de desarrollo, de escala de desarrollo, donde también trabajamos esas áreas a la hora de hacer intervenciones con animales, y también utilizamos el modelo de dimensiones de relaciones, que es un modelo que te habla de 5 dimensiones parecidas a la física cognitiva, relacional y emocional, e incluye una más, y todo a través de la relación. Por eso que se llama dimensiones de relaciones, porque si no hay relación y no hay vínculo, todo esto no funciona, por mucho, muy terapeuta que seas, y por mucho que uno sepa. Entonces es importante que en una terapia, cuando hablemos de terapia, siempre hay que preguntar cuáles son los objetivos, cuál es la estructura, el esqueleto, cuál es el diseño de esa terapia, desarrollarla, hacerla, probarla, ver si funciona, porque no todos los perros son iguales, ni tampoco los usuarios, y a veces hay que ver si ese diseño y lo que yo estoy haciendo funciona. Hay protocolos bien estrictos en cuanto a los protocolos de bienestar del animal, ya vamos a hablar de eso, que lo dejé para la última parte, y la evaluación es muy importante porque es lo que te va a decir realmente si la terapia está funcionando o no está funcionando. Y yo creo que, y cuando digo evaluación, es evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, las dos cosas. Y también integramos mucho cuando hablamos de equipo transdisciplinario, hablamos también de integrar a la familia. La familia tiene un rol muy importante en este tipo de terapias, porque la familia también tiene expectativas, también quiere que su hijo o esa persona integrante de la familia mejore en algo. Entonces es importante preguntar qué tipo de expectativas tiene esa persona y poder también integrar dentro de esos objetivos terapéuticos, integrar algún objetivo que quiera la familia o inclusive el usuario. Por ejemplo, si hay un niño que necesita amarrarse los zapatos, se pueden actividades, un niño pequeño que tenga dificultades, amarrarse los zapatos, se pueden hacer actividades para que el niño aprenda a través de la motricidad fina poder amarrarse el zapato. Entonces es importante también escuchar lo que dice el usuario y ponerlos dentro de los objetivos, y después se cambia el objetivo si se logra, no importa. Ok, ¿por qué es terapia? Bueno, por lo que dije anteriormente, un diseño tiene evaluaciones, tiene un tiempo en específico, no es eterno, sin embargo, dependiendo de la persona,
se ve si son 3 meses, si son 6 meses, si es un año, dependiendo también la disponibilidad, porque por lo general estas intervenciones son más costosas, porque tienen un costo de tener el animal, también los materiales didácticos y los materiales de juego que necesito para poder realizar esta actividad. Entonces, normalmente esto es siempre más costoso en todos lados. Necesita de un equipo transdisciplinario que tome en cuenta la familia, depende de la voluntad y la predisposición del perro, ya vamos para allá. 1 o 2 perros que se roten, respetar mucho los protocolos de bienestar, que el educador canino esté presente, y siempre hay que estar pendiente y muy evaluar antes de ir al lugar qué tipo de ambiente voy a estar para hacer la actividad con los animales. ¿Por qué? Porque hay lugares donde puede haber mucho ruido, donde puede haber muchos estímulos visuales o estímulos olfativos, por lo menos a los perros hay que estar muy pendientes con los estímulos olfativos, donde pueden distraer también al perro. Muy importante también la parte del piso, que no sea un piso muy duro, hay que también proteger las patitas de los perros. Si hay colchonetas, hay que también pensar en que el perro puede arañar con las uñas y también puede ocasionar algún daño, entonces hay que prever eso. Siempre es muy importante también ver el lugar y ir antes con el perro a que el perro se familiarice con el lugar y sea parte de su día a día y de su vida cotidiana. Ahora, yo les voy a mostrar, vamos a ver si logro que este video se abra. Antes lo probé, no se abre. Déjame ver. Bueno, lo buscaré al final y se los mostraré. Si no, yo te lo mando y lo pones en Facebook porque es un video de 2 minutos que explica de manera muy fácil lo que es la terapia asistida con animales. Ah, ahí está, ya va, ahí viene. Ok, vamos a ver si se abre. Pasa que mi conexión está muy lenta. Si tienen preguntas, me pueden ir escribiendo. Por aquí dice que si se puede aplicar para la disfemia. Sí, también se puede, dependiendo del tipo de trastorno que tenga el diagnóstico que tenga la persona, se puede también aplicar para eso. Vamos a ver si se abre porque no. Bueno, nada, voy a seguir. Ok, los animales más aptos en general a nivel mundial son el gato, el perro, el caballo, el conejo y el burro. Siempre y cuando estos animales pasen por un proceso de selección. Y allí sí vamos a hablar de esto, porque la selección incluye unos exámenes y unas evaluaciones donde se va a ver qué tipo de temperamento tiene el animal, sí, porque se necesita que sea un animal, primero, que sea muy equilibrado, que no sea un animal que no sea dominante, que no sea muy sumiso. Entonces, lo más difícil es la selección del animal, tanto del perro como cualquiera de estos especies. Todo depende también depende mucho de la especie, a veces también depende, hay características de razas que tienen una tendencia. A mí no me gusta generalizar porque todos los individuos y todos los sujetos somos diferentes, así como los seres humanos. Dentro del autismo también las personas son diferentes. Entonces, no me gusta generalizar, pero sí es cierto que hay ciertas características que tienen algunas razas que hay que tomar en cuenta, si son de raza. No importa que el perro, y aquí vamos con esto, no importa que el perro sea callejero, que sea adoptado, que no sea de raza, siempre y cuando el proceso de selección sea el mismo que se le hace a un perro de raza. Se le pasa, normalmente hay varios tests, nosotros pasamos un test que se llama test de Campbell, se lo pasamos cuando es cachorro, cuando es adulto hay otro tipo de test, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa el pelaje, que si es corto, que si es largo, no importa tampoco el tipo de raza, siempre y cuando se le haga este tipo de test. Y está esta cuestión del mito del perro callejero, porque al principio, cuando empezaron las intervenciones asistidas hace más de 20 años, ellos pensaban que solamente los labradores y los golden, en cuanto a perros,
y también habían ciertas razas de gatos que nada más podían hacer este tipo de actividad. Con el tiempo, después se dieron cuenta que no importaba la raza, que sí es verdad que esas razas aprenden más rápido y tienen un temperamento mucho más equilibrado, pero también se dieron cuenta que también los perros que no son de raza también podían hacer este tipo de actividad, siempre y cuando pasaran este tipo de exámenes. Y lo más importante era que el perro disfrutara de hacer estas actividades, porque si no lo disfruta, entonces allí sí vamos a hablar de utilizar al animal, que es algo que de hecho nosotros no nos gusta ni siquiera utilizar ese término, porque la idea es que el perro disfrute, que le guste tanto estar con el ser humano y tenga tanta confianza y le guste hacer cosas con el ser humano, que disfrute de esta actividad. Y tú te das cuenta cuando un perro en esas actividades está disfrutando o no está disfrutando. Y por eso es importante la presencia del educador canino, que además va a ser el tutor del perro, es con quien tiene más vínculo para poder realizar estas actividades. Porque es él el que va a decir si el perro está estresado, si el perro va a tener algún tipo de señales de calma. Las señales de calma son todos esos comportamientos que te hacen, que te comunica el animal, que te hacen comunicar que no están bien, que están estresados, que se quieren ir, que están fastidiados. Entonces, todo eso lo va a ver el educador canino, que va a ser el especialista en eso, y te va a decir, oye, si este perro está disfrutando, le gusta, o este perro de verdad no está disfrutando, para él es un tormento y es una tortura hacer esto. Entonces es importante que se tome en cuenta esto, y no importa que el perro sea callejero, lo importante es eso. ¿Qué pasa con los perros callejeros? Que sí hay que tomar en cuenta, es que cuando un perro vive en la calle y tiene ese chip ya de sobrevivencia, que normalmente se relaciona con el miedo o con la agresividad, porque lo que está es protegiéndose, es muy difícil quitarle esa huella emocional al perro. Ese es el problema de los perros callejeros. Es lo emocional, no el físico ni el temperamento. A veces hay perros que sí se recuperan, y para eso hay educadores caninos que rehabilitan ese tipo de perros, y eso existe también desde hace mucho tiempo. A veces se recuperan y a veces no, y pasa también con perros maltratados de raza. Si un perro es maltratado, un animal es maltratado desde pequeño, obviamente no va a tener confianza en el hombre. Quitar eso es difícil. Si es difícil para el ser humano, que también pasa con los niños, también lo es para los animales. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y una de las cosas que nosotros siempre le preguntamos a los tutores es, háblame de la historia del perro, porque es importante escuchar qué ha pasado desde que el perro empezó, desde que nació, cuánto tiempo estuvo con sus papás, con sus hermanitos, porque es importante que los perros estén por lo menos hasta los 3 o 4 meses, no menos de 2 meses, porque tienen muchos problemas comportamentales y de morder. Entonces siempre nosotros decimos que eso es un mito del perro callejero. Y toda esta visión que ha cambiado de ver los animales, como les decía al principio, ha cambiado la forma de enseñar a los animales. Ya no se habla tanto de entrenar o de adiestrar, sino se habla de educar. Cuando nosotros hablamos de educar, estamos tomando en cuenta también la parte social, de que un perro tiene que saberse comportar afuera de la casa, saberse comportar bien afuera de la casa, y también saber gestionar sus mismas emociones, porque si estamos ya aceptando y estamos viendo que el perro se emociona y que el perro también siente, entonces es importante que él aprenda también a gestionar sus emociones dentro de la casa y afuera. Por eso es que ya no es tanto adiestrar, porque el adiestramiento tiene que ver solo con aprender algo en particular, el saberse sentar, el saberse saltar o hacer algún tipo de show, y esto va mucho más allá, sobre todo los perros de terapia. Ok. Ahora, esas premisas fundamentales en la educación canina tienen que ver con un enfoque, sobre todo los educadores caninos y entrenadores, que se están ahora formando en un enfoque que se llama cognitivo emocional, como lo dice la palabra, porque ahora sí creemos en eso, y hay un enfoque zoantropológico que también es cognitivo zoantropológico, que también toma en cuenta eso. Entonces ahora la dirección
de este tipo de educación cambió, y de hecho es importante que también ustedes sepan que busquen educadores que no usen collares ahorcadores o semiahorcadores, porque ya este tipo de educación se realiza sin ningún tipo de método aversivo, sin ningún tipo de método que lleve un castigo físico o un castigo emocional que pueda causar algún tipo de trauma al animal. Entonces, nosotros en PETIA trabajamos sin collares ahorcadores y semiahorcadores, nada más que trabajamos con collares normalitos o con pechera. Esa es la manera de educar a los perros, para no hacerles daño. Hay entrenadores que todavía no están de acuerdo con esto, pero la tendencia es esta, y bueno, nosotros como PETIA creemos en esto porque además hemos visto que los resultados son de repente más lentos, pero son mejores, tanto para el perro como para el vínculo que tiene que haber entre el tutor y el perro. Ahora, ¿qué tipos de perros hay? Y allí está la respuesta a si se puede trabajar trastornos de pánico. Mira, hay muchos tipos de formación para muchos tipos de perros. Yo te voy a hablar hoy solamente de 3 porque es el área de salud que a mí más me interesa y que tiene que ver con las terapias. Son los perros de terapia, que son los perros que nosotros formamos, por lo menos en PETI, que hay muchos gentes también que forman, que el tutor normalmente es el educador canino o el terapeuta. Por lo menos yo tengo mi perrita, que ahorita les voy a enseñar la foto, está por aquí, de repente viene, ellas son perros que viven con el tutor, que pasan todo este proceso de selección y de formación, que es largo, desde cachorro, si son pequeños, y si son adultos también pueden pasar hasta 1 año o 2 años en esta formación. Es algo muy largo. Eso no quiere decir que el perro no puede ya empezar a interactuar o estar dentro de las terapias o estas actividades, estas intervenciones. De hecho, lo más recomendable es que él esté presente para que inclusive se familiarice y se vea cómo se comporta, si para él es un estrés o más bien lo disfruta, está interesado en estar en medio de las personas. Por eso tiene que ser un perro muy socializado, tanto con otros perros que como personas. Existen también los perros de asistencia, que son perros que ya tienen otro tipo de educación y de selección, porque son los perros que viven con las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, que no pueden moverse. Son perros que van a ayudar a la persona a su independencia y su autonomía, para que la persona pueda tener una vida más cotidiana y pueda salir de la casa y sea más autónoma. Este tipo de perro tiene un entrenamiento muy diferente a lo que son los tipos de terapia. Nosotros como PETIA no nos encargamos, no formamos perros de asistencia, porque bueno, es totalmente diferente, y además tiene que también incluir un poco la accesibilidad de la ciudad donde vives para poder salir con este tipo de perro, porque se supone que el perro puede entrar a centros comerciales, puede entrar a lugares de comida, a supermercados, a parques, y dependiendo del país y de la ciudad, eso cambia mucho. Entonces nosotros decimos que nosotros no estamos preparados para esto, y es un entrenamiento también muy duro, que por lo menos a mí no me gusta mucho ese tipo de entrenamiento, tenemos esa preferencia. Después están los perros de apoyo emocional, y allí es cuando entra la respuesta a Laura, que me preguntaste los trastornos de pánico. Para los trastornos de pánico y de ansiedad, se forman perros de apoyo emocional. Justamente la palabra lo dice, es una contención, es un apoyo emocional que puede dar el perro. El perro se le enseña y siempre tiene que tener ese vínculo muy estrecho con el tutor o con la persona que va a apoyar. Se le enseña que en ese momento, en ese instante en que la persona tiene un ataque de pánico, o inclusive con autismo, también se usa mucho, cuando la persona tiene una crisis en autismo, que empieza a gritar, que empieza a patalear, que les dan esos ataques que parecen malcriadez, pero no es malcriadez. Estos perros hacen que se tranquilicen lamiéndolos o poniéndose encima, sentándose, haciendo que la persona se siente en el piso. También se educan mucho cuando hay personas que tienen ataques de epilepsia, porque saben qué hacer. A veces se dice inclusive que sienten antes que la persona le va a dar epilepsia. Hay perros que sí lo sienten, hay perros que no lo sienten, así como los perros que también son para detectar las crisis de que se le va a subir la glicemia.
también es otro tipo de perro de apoyo emocional. Entonces, digamos que dentro de este tipo de perros hay mucha variedad para sordos, para ciegos. Entonces, hay que saber diferenciar. Estos perros sí viven con la persona, pero los perros de terapia no. Y los perros de asistencia sí, y los perros de apoyo emocional sí viven con la persona. Nosotros solamente nos encargamos ahorita, son con los perros de terapia, y ahorita estamos empezando apenas a formar a perros de apoyo emocional, porque trabajando mucho con el autismo, es una de las áreas también preferidas nuestras, nos han pedido mucho eso. Entonces, estamos ahorita en proceso de poder formar algunos perros para eso, para que lo lleven al colegio y sea el apoyo emocional de un niño que tiene a veces crisis o que no sabe cómo comportarse o contenerse en el colegio. En vez de darle un tutor, que a veces es muy necesario, le das a un perro que lo apoye. O sea, eso es muy interesante cuando ese match, ese vínculo está bien instaurado y se le enseña al perro, y el perro también le gusta estar con su tutor o con el niño. Bueno, es importante también recordar siempre que los animales no son terapeutas ni hacen terapia, que los animales no curan, no son mágicos, no son medicina. Un animal debe estar educado para hacer terapia, que es un perro seleccionado, que pasa un proceso, que hay que esperar una madurez. Inclusive se dice que es mejor esperar que el perro tenga 1 año y medio o 2 para poder ya certificarse o ser perro de terapia como tal. Porque tiene también sus etapas evolutivas. Hasta el 1 año y medio, 2 años, el perro todavía es adolescente. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque tiene cambios de temperamentos también hormonales, así como los seres humanos. Y para hacer terapia debes estar formado como terapeuta, antes que nada. Y luego formarte en intervenciones asistidas con animales. Bueno, esto es todo. También quería invitarlos, y también Ronald, a ti, después si quieres conversamos, quería invitarlos. Nosotros vamos a tener otro webinar sobre intervención asistida por perros el 24 de octubre. Y bueno, yo lo puse por si alguien no pudo venir ahorita, te puedo dar el enlace y bueno, después conversamos sobre eso. Bueno, si tienen alguna pregunta, hasta aquí es mi exposición. No sé, me gustaría que me dijeran, me preguntaran algo. El temperamento de cada raza y especie tiene que ver en la intervención terapéutica. No entiendo la pregunta. El Silver, el temperamento de cada raza y especie tiene que ver con la intervención de la terapia. Mira, tiene que ser un perro que se deje, ¿sabes por qué el temperamento es importante? Porque tiene que ser un perro que se deje manipular, que le guste que lo toquen, que le guste que lo acaricien, que le guste estar cerca de las personas, que no sea un perro, porque hay perros que tú a veces los abrazas y no, por lo general a los perros no les gusta, pero hay unos que sí. Entonces hay perros que para ellos no sea una tortura hacer algo, jugar con la pelota, correr con alguien. Por eso es que el temperamento, que no se asusten con nada, que de repente hay niños con algún tipo de discapacidad que gritan o que pueden ser agresivos. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando gritan, y que el perro no se asuste y no se vaya corriendo y no sea un trauma para el perro, sino que lo pueda asumir y se pueda autogestionar y pueda autocontrolarse. Por eso es que el temperamento es importante. Lo más difícil de esto es seleccionar al perro. A veces de una camada de 10 perros, a veces 1 o 2 son los que realmente tienen el temperamento adecuado, de una camada de 10 perros. Por eso que es difícil, y tú te das cuenta, porque además, yo siempre digo, tener un animal y la comparación es fea, pero es un poco para mostrarles por qué. Es como tener un arma, es como tener un carro. Sobre todo si estás haciendo terapia, puedes hacer daño a la persona y puedes hacer daño al perro, o al animal, o al gato, porque también se hace con gato, que se necesita también un temperamento muy específico y aún más selectivo el gato que el perro. Entonces es importante eso, hay que tener mucha responsabilidad y mucha ética cuando tú incluyes a un perro a hacer una terapia. Buenas noches. Dicen que los animales son parecidos a sus dueños. Porque una persona desde pequeño siempre quiere estar con un gato. Bueno, en mi caso siempre me ha gustado vivir con un gato, y eso depende de la personalidad de la persona y del animal. Mira, no se sabe ciencia cierta que por qué hay personas que sí les gustan, hay personas que no. Lo que sí se sabe es que las personas que tienen más interacción en la infancia con los animales tienen más sensibilidades hacia ellos y respetan más también los seres humanos, y por eso que dicen mucho, si tú eres capaz de hacer una tortura o de maltratar a un animal,
imagínate lo que puedes hacer a un hombre. Por eso es que siempre hay que estar muy pendiente con los niños, sobre todo, y educarlos a que se relacionen de manera positiva y no de maltratar al animal. Porque si hay un niño que le gusta maltratar al animal, ya eso es una alarma. Hay que ver qué está pasando con ese niño, porque luego puede ser una persona. Primero empieza con el animal, con el pececito, con la tortuguita, lo mata, le hace maldades, entonces ya eso es una alarma. Entonces sí se ha demostrado que es importante esa interacción desde pequeños, desde el desarrollo, y además médicamente también se ha demostrado que los niños que tienen mayor interacción con animales tienen menos alergias, menos problemas de salud, se enferman menos, tienen su sistema inmunológico se fortalece. Eso era antes, que antes no te dejaban que tú estuvieras, dejaras que los niños estuvieran cerca con los perros cuando eran chiquitos. Ya no, ya es todo lo contrario. Los animales son parecidos a sus dueños. Sí, ¿sabes qué pasa? Que los perros también, así como cuando nosotros tenemos pareja o tenemos hijos, ellos aprenden de nosotros. Y hay cosas que ellos, de hecho, cuando hay una relación muy estrecha, ellos saben y sienten que nosotros nos sentimos mal cuando estamos enfermos y nos buscan, o cuando estamos llorando, cuando estamos tristes. Entonces, claro, ellos se adaptan a nuestra vida y aprenden patrones de conducta. Y bueno, a veces da la casualidad que el perro se asemeja hasta físicamente del tutor. También pasa eso, y hay muchas fotos y muchas diseños y fotos que hacen referencia a eso muy cómicas. Pero sí, claro que la idea, y yo creo que lo mejor es que haya tanta sintonía entre los tutores y los animales que a juro se tienen que adaptar y parecerse en algo. Porque si tienes un perro muy activo, que por eso es tan importante la selección inclusive del perro, de un perro animal de mascota, o sea, de un perro de compañía. Porque si tú escoges un perro que es muy activo y tú eres una persona sedentaria, que no te gusta hacer ejercicio, que no sales, va a sufrir el perro y vas a sufrir tú. Entonces es mejor no buscar ese tipo de perro o no tener perro. Entonces también acompañamos a la familia a tomar la decisión. ¿Estoy yo dispuesto como familia a tomar y a decir si este es el momento adecuado, por lo menos ahorita en cuarentena, en aislamiento social? Hay muchas familias que están buscando perros. ¿Qué va a pasar después cuando pase esto con estos animales? Yo siempre les digo, ¿y qué pasa cuando otra vez estés afuera? ¿Qué va a pasar con ese perro? ¿Va a estar abandonado? Entonces, eso es importante también reflexionar sobre eso. Ajá, otra pregunta por allí. No sé, Ronald, si me quieres preguntar algo, Laura. No Sí, sé cuántas psicóloga. personas están ahorita, ahora. Disculpe, yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, un ej- nos podría dar tal vez un ejemplo en el contexto de la intervención. O sea, muchas personas tienen un perro en casa, ¿no? Pero la diferencia, usted lo ha dicho, ¿no? La diferencia es que hay entre cómo es un perro de intervención asistida. ¿De qué manera se da esto, ¿no? En la práctica me refiero. No sé si tal vez nos pueda brindar algo más, bueno, podría ser un contexto más práctico, tal vez. ¿De terapia? ¿De la terapia o de los perros como mascota? ¿Cuál de las dos cosas? De la terapia como tal, ¿no? De la terapia de la intervención asistida con Ok. animalitos. em, ok, te voy a poner varios ejemplos de varios casos que he tenido. Yo trabajo mucho con niños con autismo. Los niños con autismo normalmente tienen problemas de socialización, de crear vínculos, te estoy hablando en general porque como dije antes, cada niño es diferente. Y el autismo no es igual para todos y por eso se llama espectro, trastorno del espectro autismo. Entonces hay niños que tienen dificultades para tener contacto visual, tienen dificultades de lenguaje, o dificultad que tengan. La idea es que se realicen actividades, que esto suceda primero con el perro, porque si lo logra hacer con el perro, el siguiente paso es que el niño logra hacer la generalización y lo haga con el humano. Entonces es impresionante cuando tú ves, y a mí me ha pasado, que llevas al perro 3 veces, o no sé cuántas veces, pues a veces son 3, a veces son 5, dependiendo, y la maestra te diga, oye, estoy impresionada porque el niño
vio directamente a los ojos por más de 3 minutos al perro y eso no lo hace con nadie porque no mantienen el contacto visual. O de repente en terapia de lenguaje se le crea una historia que tiene que ver con el perro y el perro está allí presente y tú ves que el niño dice palabras a través de la historia, incluyendo al perro, que sin eso y sin esa emocionalidad es más difícil que pase. También puede ser niños que tienen problemas de hipotonía o hipertonía y que no quieren hacer ejercicio o quieren hacer mucho ejercicio, y tú incluyes al perro y ves como el niño que no quiere hacer ejercicio porque él tiene ese tono muscular hipotónico y le cuesta, oye, si con una actividad con el perro tú ves que lo hacen y se dan cuenta que están en una terapia, porque para ellos es un juego. Entonces, y lo otro es que estos tipos de terapias no se realizan siempre en consultorios cerrados, sino que se realiza al abierto, se realiza en parques, en jardines, en lugares que está también en contacto con la naturaleza. Entonces, para ellos le cortas la asociación negativa de lo que es la terapia, porque a veces tienen muchas terapias, a veces tienen 3 terapias. Entonces, qué bueno es poder incluir de repente 2 terapias en una y que además tengas el perro como ese apoyo emocional que le da a la persona para poder alcanzar esos mismos objetivos. Entonces, una vez me pasó, y esto es una anécdota que siempre cuento, aquí se va mucho la luz, en Venezuela se va mucho la luz, ya todo el mundo lo sabe. Y yo voy al centro de autismo y llego con el perro y en un momento dado, cuando estoy llegando, se va la luz y los niños con autismo no saben cómo gestionar los cambios. Cuando hay cambios muy bruscos, para ellos caen en crisis. Ellos necesitan mucha estructura, que las cosas sean siempre de la misma forma. Cuando hay un cambio y tienen que tomar una decisión de algo imprevisto, les causa mucha angustia. Entonces llego yo para hacer una terapia con un niño y me dice, se acaba de ir la luz y el niño estaba vuelto loco, gritando, no sé qué, porque cayó en crisis. Yo llego con el perro y entonces digo, ven acá, fulanito, ven conmigo. Entonces, claro, él estaba muy nervioso, la terapeuta también me ayudó. Y dijimos, mira, el perro tiene mucho sueño porque caminó mucho, vamos a sentarnos en el piso. Obviamente el perro tú le dices, siéntate en el piso, acuéstate. Y él imitando al perro, poco a poco se relajó, se acostó en el piso. Vamos a hacer un ejercicio de respiración, vamos a tocar al perro. ¿Y cómo está? El perro está agitado, está tranquilo. Ahora tócate tú, ¿cómo estás tú? Y poco a poco fue como calmándose y ya se olvidó que la luz se fue. Entonces es un poco eso, es un poco hubo también otra anécdota que me pasó de otro niño que tenía mucho miedo a los perros, porque también hay fobias, y eso también se puede tratar, ¿no? Como terapia, las fobias a algunos animales. Y el niño tenía más fobia de lo que se imaginaba que lo que pasó cuando llegamos con los cachorritos, porque lo que llevamos fueron perros pequeños para hacer esa sensibilización sistemática muy paso a paso. El niño al principio sí tenía un poquito de temor porque además los cachorritos tienden a morder, porque son cachorros, entonces es normal que en esa etapa. Entonces, claro, lo mordía y él se asustaba, y estaba la hermanita que además se quedó a propósito porque le pedimos apoyo a la familia, y se quedó la hermanita, y la hermanita no le tenía miedo, entonces la hermanita sí empezó como a jugar con él, no sé qué, y al final él no quería, después de la segunda sesión, no quería, nosotros tuvimos que cambiar los perros porque la idea es que después sean perros medianos, perros grandes y también el color, porque hay colores que a veces le da miedo y es un poco rotar los perros. Él no quería, él quería que fuese siempre los perros chiquitos o que fuese siempre los perros y al final que terminamos ese tipo de terapia, porque también habían otros objetivos que tenían que ver con la terapia ocupacional, la familia decidió tener un perro. Y para mí eso fue impactante, porque del niño que no tenía nada que ver, que no quería, que tenía miedo, hasta el final lo logró. Y quisieron un perro y después nos llamaron para tener un perro. Entonces es más o menos así como funciona. En la terapia psicológica, dependiendo de lo que tú quieras alcanzar, la autoestima, la frustración, ¿cómo tolerar la frustración? Bueno, vamos a hacer juegos de circuitos, donde a veces gana el niño y a veces gana el perro. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se sabe controlar y si sabe perder. Y eso es importantísimo. Entonces después lo hacemos con el perro y lo hacemos con otro niño. Lo hacemos grupal. Se pueden hacer individuales y grupales. Entonces incluimos a otros niños y el perro
hacer actividades y allí vemos cómo reacciona ante la frustración, cómo reacciona sobre todo los niños con autismo no tienen destrezas sociales. Y a veces no saben pedir las cosas, se ven a veces como niños groseros, y entonces allí tú le dices, no, ya va, el perro también tienes que pedirle por favor, también tienes que saber cómo acercártele, no puedes ser agresivo. Si lo saben hacer con el perro, luego la idea es que lo hagan con los otros niños o con los otros seres humanos. Es más común en la terapia asistida, es más común la terapia asistida con perros, porque tiene una característica en especial a diferencia de los demás animales. Tuve la oportunidad de ver que se trabaja también con equinos. Sí, es más común con perros, porque el perro es el animal más cercano que tiene el hombre y que puede vivir con nosotros. Entonces digamos que es más común porque es más fácil la convivencia con el perro, pero sin embargo, claro, con caballos también, con caballos se trabaja muchísimo, sobre todo la parte motriz de las personas que tienen algún problema de parálisis cerebral o algún tipo de discapacidad motora, y se trabaja mucho esa parte con los caballos, y también se hacen intervenciones de educación donde el niño en el caballo se trabajan números, colores, palabras, se pueden hacer muchísimas cosas mientras que él va con el caballo, e inclusive actividades de curar, cuando se dice de curar, de cura, del cuidado del otro, actividades de cómo cuidar a un caballo, de la responsabilidad que se necesita, porque le das responsabilidad a la persona o al adulto para poder peinarlo, bañarlo, todo eso que tiene que ver también con, oye, normalmente estas personas siempre son los que son cuidados. Entonces, cuando tú le das a ellos la posibilidad de cuidar a otro, wow, es impresionante lo que ellos sienten, porque al final ellos dicen, yo también puedo cuidar a otro, yo me hago responsable del otro y también soy capaz de hacer muchas cosas y de además relacionarme con otro ser. Eso también es importante. Entonces, todas esas actividades que tienen que ver con el cuidado también se hace con el caballo, también se hace con el perro, pero por lo general se hace con perros. Nosotros aquí en Venezuela lo hacemos con perros porque es lo más accesible, es lo más, y con todo eso es difícil, y tener un caballo implica mucho mantenimiento, es mucho más costoso, tienes que tener el lugar, tienes que tener la comida, el veterinario, los gastos sanitarios, que son animales que tienen que tener una excelente salud física y emocional, donde cada 6 meses hay que hacerle un control por lo menos, para que no tengan ningún tipo de enfermedad, ni displasia de cadera, ni nada de eso. Y entonces por eso es que se incluyen más a los perros. Y los gatos también, pero es mucho más difícil la selección. Tienen que ser, como yo digo, los gatos tienen que ser gatos perros, que se dejen acariciar y que les gusten mucho los seres humanos. Porque normalmente el instinto del gato no es ese. No es el social, no es el hacer juntos, pero entonces hay gatos que sí lo son. Y esos son los aptos para hacer este tipo de intervención. Muy bien, muchas gracias, psicóloga. No sé qué otra pregunta. Una pregunta más, acá nos han hecho dos cosas. Por ejemplo, en cuanto a las etapas del desarrollo humano, ¿no? Hemos hablado de la niñez, en todas las etapas del desarrollo humano, ya sea niñez, adolescencia, juventud, adultez mayor, ¿se puede también aplicar esta terapia? Sí, a las personas, claro que sí. De hecho, se realizan intervenciones con el adulto mayor, sobre todo con los que tienen Alzheimer. Se hacen muchos juegos de relatos de memoria y juegos que tienen que ver con procesos cognitivos de aprendizaje para poder reforzar esas neuronas y ese sistema, y que dentro de esa vejez, porque bueno, el cuerpo se vuelve viejo y se deteriora, dentro de ese cuerpo pueda seguir funcionando cada vez más, y mientras más se ejercita, mejor es. Se puede trabajar también con personas que tienen depresión, que pueden ser adultos, que tienen algún tipo de depresión. También personas por lo menos que están en casa, que tienen algún tipo de problemas que no pueden salir de la casa. Entonces de repente hay un adulto mayor que tiene algún problema físico, pero que le gustan los perros y que de repente le cuesta mucho expresar lo que siente. Entonces tú puedes ir a la casa también a hacer ese tipo de intervención
siempre con un terapeuta, con un psicólogo, o si necesita hacer un tipo de terapia en la casa, un fisioterapista, también se puede incluir el perro dentro de ese tipo de terapia para que el adulto mayor se motive si le gustan los perros. Eso es importante. Siempre hay que verificar que a la persona le gusten los animales, porque si no le gusta, no hay que obligarla y no va a funcionar porque no se va a establecer el vínculo. Entonces, eso es importante. Y lo otro es ver que no tenga ningún tipo de alergias en cuanto al pelo del animal. Eso también es súper importante porque hay niños que les gustan los perros, pero son alérgicos y no podemos hacer eso. O también hay adultos que también. Entonces, siempre esas dos cosas, siempre. ¿Te gustan los animales? Y otra cosa importante, por la cual no hacemos terapia con animales, es cuando hay una persona que tiene un trastorno que tiende a ser agresivo, que no se puede controlar o autocontrolarse. En ese caso, si es una persona muy agresiva, que esté medicada, y no se puede controlar ni autocontrolar si sea agresivo, no lo hacemos porque no queremos hacer daño al perro y tampoco queremos que él nos haga daño a nosotros ni caer en eso. Entonces, cuando son situaciones muy riesgosas que tienen trastornos mucho más graves, mucho más graves, no lo realizamos tampoco. Pero sí, se pueden hacer en todas las edades, niños, adolescentes. Con las adolescentes, ¿sabes qué funciona mucho? Con las adolescentes funciona mucho enseñarles a ellos a educar al perro, porque en ese proceso de educar al perro estás también trabajando límites, estás trabajando también destrezas sociales con el perro, estás trabajando el hecho de que yo también puedo perder y el perro también gana, y que el perro no me hace caso, entonces ¿cómo va a hacer para que te haga caso? Entonces hay muchas cosas que también se pueden trabajar con los adolescentes a través de la educación canina, de que el mismo adolescente sea el que eduque al perro. Muchas gracias. ¿Algo más? Una última pregunta que nos han hecho aquí, dice, ¿qué pasa si una persona pierde un gato o perro y al mismo tiempo se consigue otro perro o gato? Quiere decir que no ha superado el proceso de duelo. ¿Y cómo es el proceso de duelo de un animalito? Bueno, creo que es más empírico, tal vez pueda ayudarnos en esta Ok. respuesta. Sí, bueno, el proceso de duelo de un animal es casi que el proceso de duelo de cualquier persona que se muere. Y a veces hasta más intenso es porque tenemos esa percepción de que el animal nunca nos ha hecho daño, entonces no tenemos tampoco esos recuerdos de culpa o de que tuvimos algún tipo de discusión con esa persona, sino todo lo contrario, siempre nos hizo bien. Y el duelo se vive igual que un ser humano. Dicen que es sano que el duelo máximo se vive entre 1.5 años y 2 años. Ya después de los 2 años, si la persona no logra superar el duelo, ya sí necesita ayuda psicológica para poder lograr superar esa etapa de pérdida. Ahora, ¿qué pasa si se busca otro perro? Bueno, mira, a veces funciona porque se sustituye, entre comillas, el afecto que puede tener, que tenía con ese animal, lo sustituye con otro. Siempre y cuando no se humanice al animal. Y de eso no hablé, y es importante esto. Cuando nosotros tenemos mascotas, es importante tratarlos como animales. Eso no quiere decir que no lo querramos, pero tampoco quiere decir que lo vamos a tratar como humanos. Eso pasa mucho. Entonces es importante no darse cuenta de que como animales ellos tienen otras necesidades y a ellos no les gusta que los vistan, que le compren ropita, que lo pongan en la camita o que le den la comida en el platico y que le celebren el cumpleaños. Eso es humanizar. Entonces, si lo hacemos, tenemos que estar conscientes de que lo hacemos por nosotros, no por ellos, porque somos nosotros lo que sentimos placer de hacer eso. Pero a ellos hay que preguntarles y te das cuenta cuando los conoces mucho si realmente ellos están disfrutando de ese tipo de actividad, porque a veces no lo están disfrutando. Cuando le ponen zapaticos, cuando le ponen lacitos, ellos mismos tratan de quitarse. Entonces, a veces ese tipo de relación es también dañina, es también tóxica de alguna forma. A veces inclusive hay que ir a terapia, porque está bien que lo humanices un poquito, porque es la capacidad que tenemos los seres humanos de querer
y de verlos como nuestra familia, porque sí lo son, pero tampoco de forma exagerada. Cuando ya la relación es demasiado extrema y lo ponen en un cochecito y qué sé yo, oye, ya eso es ya de terapia. Yo de verdad les aconsejo que vayan a terapia y que vean qué está pasando allí, porque hay algo que no está bien. Muy bien, psicóloga, Dime, muchas gracias por esta conferencia, esta charla con usted en relación a este tema tan importante, que uno tiene una mascotita en su casa, ¿no? Entonces, agradecerle por esta conferencia, esta charla, y esperemos que no sea la última, ¿sí? Porque también no, acá en Hilo, estando en Hilo, tenemos ese proyecto de poder, hacer realidad, ¿no? Esto, ¿no? De poder ok. trabajar aquí, con animalitos, y así pues, también es brindar apoyo a tantos niños, en razón a los niños con autismo, a lo que usted también misma ha Ujú. señalado. Muchas gracias, psicóloga Silvana, desde Venezuela. Espérate, hay un Giancarlo que me quiere hacer una última pregunta. ¿Tenemos tiempo todavía? Perfecto, a ver, Giancarlo. Dime, Giancarlo, ¿qué pregunta? Buenas noches. Bueno, no sé si me estoy desviando mucho de la razón del curso, pero bueno, estuve conversando con una persona también presente aquí en el curso y él me hablaba de que, por ejemplo, no supera el hecho de que una de sus mascotas falleció, pues, ¿no? Y ahora mismo se ha conseguido una mascota muy parecida a la que ella tenía. O sea, una mascota igual, físicamente, pero ¿Sí? no es la mascota, pues, ¿no? Ahora mismo, ¿de qué manera podemos mejorar la situación? Pues, ¿no? Porque aún así, como le comentaba, no supera la pérdida de la otra mascota e incluso se siente culpable porque eh, ¿Cómo es la fue ella otra? quien, fue ella quien dejó salir ese día la mascota y por Ok. obvias razones, pues, sufrió un accidente el perrito ese día y ya, pues, dejó de acompañarla. No ha Bueno, primero, pasado mucho tiempo, ajá. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se murió? apenas ha pasado, creo que va a ser casi un año, si no me Ah, equivoco. hace un año. Bueno, todavía tiene tiempo para poderse recuperar. Un año todavía es poco. Como dije, o sea, lleva tiempo. Hay personas que se recuperan antes, hay personas que no. Lo importante es que se dé tiempo para poderlo llorar, para poder sentir ese dolor, que es sano sentirlo y expresarlo de alguna forma. Que que se lo diga a alguien, que lo llore. Si después de los 2 años ella sigue con eso, sí le sugiero que vaya a terapia porque puede ser que la muerte de ese animal esté relacionado con algo más o inclusive con la muerte en sí, que tenga algún problema de lo que es la muerte. Eh, y ahorita con este problema que tenemos en el mundo, más todavía porque ahorita tenemos terror a la muerte por todo lo que está pasando. Entonces esto se puede hasta enfatizar por toda la situación en que estamos pasando, de que hay personas que le tienen más miedo que otras a la muerte, sobre todo ahora que se está poniendo tanta gente. Con respecto al animal que tiene, al perrito que tiene ahorita, ¿ella se siente mal teniendo este perrito o cómo se siente ella con el perrito de ahora? Bueno, es parte de la familia ya, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, el perrito es como que no es el mismo, pues su comportamiento no es el mismo, incluso como que abandona un poco, o sea, no tiene la misma Claro, actitud que de repente tenía Pan, que de repente tenía su otro perro, pues, ¿no? porque ella no va a sustituir jamás el otro perro y eso es una parte de la aceptación. Ese perro se fue, no va a ser jamás el mismo, aunque se parezca. Entonces, parte de aceptar de que ese ser ya se fue, ya no va a ser igual a ningún otro. Y después tiene que empezar a conocer y a querer a este perro como es. Y nadie va a sustituir el otro, jamás. Entonces, un poco trabajar sobre la aceptación y que se dé tiempo de poderlo llorar, de poder sufrir eso, porque si no, no lo va a superar. Y si no puede, que busque ayuda porque a veces hay momentos de luto y de duelo que hace falta que alguien te dé una mano y te acompañe en ese duelo. Y no nada más para los perros, sino para cualquier tipo de duelo. Williams, me quiere hacer otra pregunta. No sé si te ayudé, Giancarlo. Cualquier cosa me escribes. Dime, Sí, Williams. muchas gracias. William también Sí, quiere hacer.
Buenas noches. Estoy escuchando lo que está usted hablando, me parece muy interesante. Eh, Como dice Berly, también es verdad que todos tenemos mascotas en casa. Mi consulta es la siguiente, para personas de edad, en este caso de 70 años, 75, 80, ¿es recomendable que tengan una mascota, sea un gatito o un perrito? ¿Los ayuda bastante en ese proceso, Ok, de esa etapa que están viviendo, o no les va a causar daño, preocupación, mira, etcétera, ¿no? es importante tomar en cuenta no tanto la edad, sino el estado de salud físico y emocional de la persona. Porque a veces las personas mayores, cuando tú le das un perro que tiene que hacerse cargo ella, les produce más estrés, porque ellos más bien están allí como para que estén pendientes de ellos, y cuando tú le das esa responsabilidad, a veces no saben qué hacer, se angustian porque no se creen capaz. Entonces tienes que evaluar muy bien si emocionalmente esa persona eh, puede tener algún tipo de estrés si le das un perro, un gato o cualquier otro animal, lo que sea, no sé, en general son perros y Mm, gatos. Y también, si se va a hacer y la persona no es capaz de estar pendiente de la higiene, de estar, del cuidado del animal, siempre tiene que haber una persona que lo haga por él. O sea, que la claro, persona mayor no sea un peso para él, sino que simplemente claro, disfrute la compañía del perro, pero que no tenga que estar pendiente de si no puede, ojo, si puede, sí, pero si no puede, no hay que obligarlo, porque a veces se puede enfermar más y se puede angustiar más y no es recomendable, no es para todo el mundo. Entonces, todo claro, depende de el tipo de, si es una persona sana, si tiene algún tipo de discapacidad, si está deprimida, si le gustan los perros, si vive sola. Es un poco, hay que un poco analizar esa parte familiar y de hogar y preguntarle si está seguro que quiere, porque a veces nosotros, y te lo claro. digo por experiencia, mi mamá vive sola, tiene 74 años y yo llevo rato diciéndole que yo le quiero regalar un perro y ella no quiere, porque Yo ella no quiere también, esa responsabilidad. Entonces soy yo claro, la que quiero porque yo me siento más tranquila que esté con un perro que esté sola, pero tengo que respetarle eso y ella claro, físicamente puede cuidarlo. Entonces es un poco también estar muy pendiente de eso. Entonces no hay una receta mágica que te pueda decir, mira, sí, mira, no. Todo depende de ese tipo de condiciones y también de estado de salud en que se encuentra la persona mayor. claro. En el caso de una niña o un niño que es hijo único de 7, 8 años y que tenga una mascota y lo considere como su hermanito o su hermanita, ¿es recomendable que tanto, no sé, ese sentido, No, cómo no se puede? importa. En los niños se puede aceptar. Lo importante es que siempre haya mucha orientación por parte de la familia y que le diga que, bueno, que sí puede jugar como su hermanito, como su, pero que tampoco exageres. O sea, que tampoco lo Claro, maltrate jugando a que él es el hermanito o poniéndole cosas o pintándole las uñas o no sé, a veces he visto unas locuras que le hacen los niños a los animales que hay que estar muy pendiente con eso, pero siempre con orientación de los papás, claro que sí, y nunca darle la responsabilidad a los niños tampoco. Los niños ni los adolescentes, porque los adolescentes los primeros meses están felices, pero después se fastidian y esa responsabilidad queda siempre a los padres. Entonces siempre hay que tomar también en cuenta eso. Que el perro no se convierta en un problema o que después sea abandonado o maltratado. El abandono está considerado como un maltrato también. claro. Excelente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Nada, psicóloga. chao. Para poder comunicar a las personas que deseen algún certificado, nos pueden escribir a interno para poder brindarle más información sobre el certificado. Y una vez más, psicóloga Silvana, espero que no sea ni el primero ni el último este Vale, taller. sí, seguimos en contacto. Usted sabe que este tema es muy importante, muy importante. Y bueno, estamos en comunicación. Agradecerle a usted su tiempo y agradecer a todos los que han estado en esta conferencia, también su tiempo para poder escuchar un tema tan importante. Vale, Muchas gracias. los invito a que me sigan por Petia
Piso Venezuela, donde ahí también hay mucha información sobre lo que son las intervenciones asistidas con animales. Y que mañana, yo también te lo dije, Rodan, la mañana vamos a tener un foro chat y allí también en Instagram está la información para poder acceder al link del foro chat, que vamos a hablar sobre todo de familia y animales, un poco de lo que estamos hablando, pero más a profundidad. Y bueno, espero también hacer algo más con ustedes, estoy a la orden, me pueden contactar por ese correo, por Instagram, normalmente soy yo la que responde, y bueno, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Saludos por allá, cuídense mucho. Muchas gracias. Esto llega gracias a CEDEC, Centro de Desarrollo y Capacitación para el Conocimiento. Les agradecemos. Para poder asistir al evento que va a hacernos la psicóloga, la pueden escribir a ella o también me pueden escribir a mí para hacerles llegar el enlace, ¿sí? Muchas gracias a todos. El link, ok. Damos por terminado este evento. Muchas gracias, psicóloga, una vez más. Buenas noches.